amigos de Recursos Humanos con Calle, y hoy vamos a hablar de terminaciones de empleo. Cualquier tipo de terminación. Renuncié, me despidieron, abandono, qué se documenta y qué no se documenta. No se retiren, que es una importante información para que, mira, estés al día con toda la documentación en el lugar de trabajo, porque a veces pensamos que como que tenemos que recibir unas no. Pues no te retires, que ese es el tema de hoy en Recursos Humanos con Calle. Saludos mi gente de Recursos Humanos con Calle, y como les mencioné, hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que pues ya sea voluntaria o involuntariamente, hemos pasado por diferentes situaciones para terminar o alguna separación de empleo. Así que hoy nos acompaña el licenciado Reinaldo Quintana. Bienvenido, Quintana. Gracias Jessica, un privilegio estar contigo de nuevo. Gracias por estar aquí. Quintana nos va a acompañar hoy porque tenemos este tema que, como les menciono, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado por alguna de las partes, ¿no? Nosotros tenemos una relación de empleo que en algún momento una de las partes quiere terminar. Okay. Y Quintana, muchas veces me hacen esta pregunta, incluso me la han enviado al inbox, ¿no? del podcast. Mira, me despidieron y no me dieron ninguna carta. Okay. ¿Es necesario, el patrono tiene que hacer una carta de despido? La contestación es no. La jurisprudencia del Tribunal Supremo es clara. La ley no lo exige. Y el Tribunal Supremo resolvió un caso que se llama Santiago versus Kodak Caribbean, que eso es así, que no hay que dar carta de despido ni dar razones de despido tampoco. La ley en Puerto Rico, la ley 80, como bien identificas, tiene una definición de lo que es una terminación, pero en Puerto Rico no hay una formalidad para despedir. Y de hecho, ahora con la reforma laboral que permite notificaciones electrónicas, nosotros tenemos escenarios donde hemos preferido despedir gente por texto o por WhatsApp, porque queremos que la notificación sea inmediata por razones legales, ¿verdad?, desde el punto de vista del negocio. Y que podamos demostrar que lo notificamos en el momento que queremos demostrarlo. Así que la contestación es que no, en Puerto Rico no hay que dar razones al momento de la terminación. Claro, Puerto Rico no es una jurisdicción donde hay libertad absoluta para despedir injustificadamente, quiero decir. O sea, en Puerto Rico el patrón despide cuando quiere, sí, pero el despido injustificado tiene consecuencias legales. No es como el employment at will, que hay en algunos estados, que el empleado sirve a gusto y placer del patrono, y a menos que no haya un escenario donde haya un contrato implícito o alguna otra doctrina legal aplicable, la terminación injustificada no genera responsabilidad en esas otras jurisdicciones. Aquí sí, aquí hay una ley que establece que el despido injustificado apareja un remedio estatutario, matemático, que la ley dispone por tiempo trabajado para los empleados que están contratados antes de la reforma laboral, ¿verdad? Y para los empleados que fueron contratados con posterioridad. El esquema legislativo es un sistema en el cual la mesada es la misma, 3 meses y 2 semanas por cada año fijo, como compensación única al trabajador por su despido injustificado. A veces surge la duda en que los empleados que hay algún tipo de terminación quieren ir a reclamar el beneficio por desempleo, y por no tener una carta que diga que ya no es empleado activo de cierta organización, se pueden enfrentar con problemas en el Departamento del Trabajo. Sí, pasa que el desempleo, inmediatamente que la persona, me he enterado que sucede que cuando la persona llega sin una notificación, sin carta del patrono, pues inmediatamente le levantan un punto controvertible, hasta que no va a fluir la ayuda, no le va a llegar, hasta que el patrono exprese en el formulario a tales fines cuál fue la razón de la terminación y qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Pues eso lo que hace es que atrasa el beneficio, pero no es un requisito para que se conceda. O sea, el patrono va a recibir una solicitud de información de parte del desempleo, en el cual va a establecer, ¿verdad?, cuál fue la razón de la terminación, si fue abandono, si fue renuncia, si la persona se le liquidó alguna cantidad de dinero, si la persona recibió amonestaciones, y que se exprese en ese sentido cuál fue la razón de la terminación. En el caso de abandono de empleo, que es otra de las cosas que pues lamentablemente a veces sucede mucho en la práctica, y es donde el abandono de empleo, entiéndase que esta persona, que es un empleado activo de la empresa, simplemente dejó de venir y nunca notificó, no regresó o no regresó en un periodo de tiempo, Quintana. Yo creo que esto es importante, pues porque cuando se convierte en un abandono, cuando realmente esta persona se va, nunca dice nada, no regresa, entonces el patrono puede tomar una decisión de decir, bueno, fue un abandono de empleo, y cuando puede ser que ese término, que a lo mejor en efecto se violó, ¿no? Pues estuve más de 5 días fuera, 3 días fuera, pero tengo una razón justificada por la cual no me pude comunicar. Bueno, la ley, la reforma laboral también tiene una disposición que habla de la extinción de relación de empleo.
Y la ley establece que la relación de empleo se extingue con el abandono. Así mismo lo dice. El problema es que no cualifica cuánto es el tiempo para establecer un abandono, ni establece una formalidad para notificarlo cuando se configura. Ahí tendríamos que mirar las reglas del patrono, las normas del patrono, que tienen que ser razonables y, por ejemplo, en muchas ocasiones interactúan o interaccionan con la disposición que dice que un empleado pues, puede faltar hasta 2 días sin traer un certificado médico. O sea que la regla de abandono que más defendible podría ser es una regla que establezca que el empleado deja de comunicarse por 3 días o más. El Tribunal Supremo ya validó, en el caso de Feliciano Martes versus Sheraton, una regla de abandono de 3 días. El problema con esto es que la gente confunde una ausencia injustificada con el abandono de trabajo. El abandono está más vinculado a la falta de notificación, a la falta de comunicación del trabajador. Y que el trabajador, yo no sepa de él, ¿verdad? Por ese tiempo que yo establezca en el manual, que sean 3, 4, 5 días. Tengo clientes que lo tienen en 2 días. Me parece malo para defender, pero más fácil es 3. Pero la realidad es que el abandono se define y se configura y se establece de conformidad con lo que el patrono establezca en su manual. Ausente un manual, pues tendremos que irnos por la práctica o por los hechos particulares del caso. Sí, que comúnmente la práctica en Puerto Rico es como mencionas que son 3 días. Sí. Ahora bien, tenemos también estos casos donde a lo mejor la persona pues no vino por 3 días y se comunicó al cuarto o al quinto y pudiese tener una razón que realmente justificara, ¿no?, esa falta de comunicación. Okay. Yo sé que en estos días eso puede ser un poco difícil porque pues todo el mundo tiene un celular o Sí. si no puede ser muy fácil conseguir un celular, una computadora, enviar un correo electrónico, ¿no?, si es un caso de emergencia, porque también las políticas establecen cuál es el modo de comunicación. Correcto. Pero si, por ejemplo, ¿verdad?, pasan emergencia y una persona, pues mira, ha tenido algún accidente, está en el hospital y no se puede comunicar, obviamente la prioridad no es llamar al patrono cuando de repente estoy en un estado crítico, ¿no? Así que eso sería así una razón que se pudiese justificar donde el empleado no se comunicó, por ejemplo, en 3 días. El empleado podría llevar el planteamiento de que la falta de notificación se debe a fuerza mayor o a una circunstancia que está fuera de su control. Veo muy pocas circunstancias en que eso pueda pasar, pero podría pasar. Normalmente los patronos son renuentes a tener interacción o comunicaciones con los familiares y no deben hacerlo en mi libro, pero eso es uno de estos casos en que podríamos recibir una comunicación de un familiar. Yo lo que miro cuando recibo una consulta en esa línea es cuál fue la última comunicación del empleado, qué sabía el patrono del empleado antes de que dejara de venir. Y qué estaba pasando entre las partes en ese momento, para entonces dar un consejo sobre si el abandono se podría defender o si el patrono tiene que ser más cauteloso y enviarle, como digo yo, una carta primero de mira, hijo mío, ¿dónde tú estás? ¿Qué pasó? Porque en tal fecha tú me comunicaste tal cosa y de allá para acá no sé de ti, ¿verdad? Claro, y si me voy por esa línea de precisamente lo que mencionas en cuanto a dónde tú estabas o hasta dónde fue nuestra última comunicación, también ocurre que hay empleados que en efecto dicen, mira, yo estoy pasando por X o Y, estoy fuera o voy a estar fuera, pero de repente pues no hay más comunicación. Entonces eso tampoco exime de que porque me comuniqué el día 1, pero porque a veces te da un certificado médico hasta cierto día y, oye, y en efecto, la persona tiene que continuar en reposo o descansando, pero no viene esa comunicación. O sea, eso tampoco se da por dado, se da por hecho porque en algún momento te dije que estaba enfermo, ¿no? Correcto, y ahí hay dos formas de verlo. Número uno, el empleado, bajo la ley 180, tiene un deber de informar en los casos de ausencias prolongadas. Pero siempre es importante que eso esté en el manual, que se le recuerde al trabajador que tiene esa obligación. Y segundo, habría que ver, Jessica, si por lo que el empleado dijo inicialmente, se activa la obligación de manejar ciertas licencias, que el patrón podría estar obligado a inquirirle al empleado sobre la necesidad de ellas. Por ejemplo, un Family Medical Leave Act, si aplicara, ahí no hay palabras mágicas. Ahí el patrón, tiene que responder a situaciones que podrían configurar un escenario donde la licencia aplique. Un acomodo razonable bajo ADA podría ser otro escenario que podría activarse también. Claro, siempre he dicho, la obligación obviamente del patrono orientar que ya estás un tiempo demasiado prolongado y la licencia que te corresponde es otra. Definitivamente esa responsabilidad recae sobre el patrono, pero es en esos casos donde pues yo no sé, yo no sé de ti, tú no te has vuelto a comunicar, yo realmente no sé si continúas en licencia de enfermedad, si te extendieron el periodo o si simplemente pues no sé, te montaste en un avión y te fuiste porque pasa, oye, me ha ocurrido de repente de empleados que entonces tú los llamas y te comunicas, no, es que tuve una situación, una emergencia y me tuve que ir. ¿Cuándo pensabas decírmelo? Entonces, de repente estás en los Estados Unidos y nadie sabía nada. Así que hay de todo, ¿no? Ahí yo lo que le diría al patrono es que tiene que actuar mirando las circunstancias o las necesidades o las
dinámicas, buscando consistencia, porque nuestras decisiones siempre deben ser consistentes y uniformes. Debe mirar las circunstancias particulares del escenario que tiene al frente, qué fue lo último que las partes conversaron o hablaron, qué sabía del empleado antes de esa desaparición. Y igualmente aplicar sus reglas y sus políticas de forma clara, ¿verdad? Y comunicar con honestidad lo que necesita del trabajador. Porque siempre, como hemos hablado mucho en esta dinámica, en esta relación, hay siempre un componente de juego limpio, de que las partes, y sobre todo al patrón, se le exige siempre que juegue limpio con el empleado en ese sentido. Claro, entonces ahora desde el otro punto, ya sabemos que el patrono realmente no se le exige que entregue un documento oficial en cualquier tipo de determinación. No obstante, del otro lado, si el empleado es quien decide que ya no va a trabajar más en esa organización, no, que va a renunciar, tampoco hay una obligación de que este empleado entregue una carta de renuncia por escrito. Y es importante porque muchos patronos le quieren exigir a como de lugar al empleado que me lo pongas por escrito y la realidad es que tampoco tiene la obligación. En Puerto Rico tampoco hay una formalidad de renunciar. La renuncia igual, para configurar una renuncia, la realidad es que la reforma laboral también nos dice que la renuncia es una causal de extinción, pero no habla de cómo la renuncia se presenta, cómo se formaliza, si tiene que ser aceptada para que surta efectos jurídicos, eso no se sabe todavía. Yo lo que en muchas ocasiones le digo al cliente es, como bien identificas tú, que presentar una carta de renuncia no es un requisito para que haya una renuncia. Un texto en que el empleado manifiesta que va a renunciar es válido y se puede utilizar. Una expresión del empleado que va a renunciar es válida. Nosotros hemos litigado, son muchos los tribunales, todas esas cosas. Una renuncia prospectiva, pues yo no tengo que aceptártela. Llegó el día de la renuncia prospectiva y yo tengo el día de tu renuncia, yo tengo tus cositas en una caja y te vas. No, pero tú me tomaste la palabra. Sí te la tomé porque tú me expresaste que ibas a renunciar. Así que ahí la clave desde el punto de vista del empleado está en que si sabe que usa la palabra renuncia, esto puede ser un ficha movida, ficha jugada. Y del patrono saber que el patrono puede actuar a base de una renuncia verbal y limitarse a confirmarla por escrito. Es decir, mira, en vista de tu renuncia expresada verbalmente en tal fecha, te confirmo que estamos aceptando la misma. Y aunque no es necesario ese paso, limpia el piso para que no haya una controversia de tú me tomaste en serio o un escenario donde el empleado retira la renuncia, que también me ha pasado. Que vino, no, yo renuncié, pero como era en tal fecha, ahora la voy a retirar. Y el patrón, en mi libro, debe empezar a hacer cosas que vean, que demuestren que la maquinaria se movió para que esa renuncia sea aceptada, si pretende establecer que la relación de empleo terminó con esa renuncia manifestada. Claro, y qué bueno que trae ese punto, porque también ha pasado que obviamente, pues, mira, nosotros somos moody los seres humanos, y hay días y hay días, y eso pues es parte de todos nosotros. Hay días que nos levantamos más contentos y días que nos levantamos un poquito menos contentos. Y ha habido situaciones donde digo, no, pues si esto no se da así, pues yo renuncio, pues yo me voy. Sí. Pero resulta que al otro día llega a las 8 de la mañana, porque No, fue un decir. Sí, pero yo inmediatamente en un escenario como ese le digo al cliente que le tome el ID, ¿verdad? No que se lo arrebate, ¿verdad? Pero que se lo pida, se lo tome, lo inactive de los sistemas de ponche y le notifique al personal que la persona ya no trabaja con la compañía. Eso es lo que yo, desde el punto de vista del patrono, haría para demostrar que la renuncia fue tomada en serio y aceptada. Y también está lo que mencionaste, obviamente, de que es muy típico, y muchos manuales también utilizan el lenguaje de que si vas a renunciar, por lo menos hazlo con 2 semanas de anticipación. Entonces, Nadie está obligado a eso. Nadie está obligado a eso, ¿no? Yo creo que es una cuestión también, obviamente, de ética, oye, y de responsabilidad también de que estuviste con ese patrono, como dicen en buen español, dejarlo guindado, pues no está fácil. Claro. Pero, sin embargo, hay otras ocasiones donde pues estas personas a lo mejor trabajan cierta información sensitiva y delicada de la empresa, que entonces el patrono prefiere que si tú vas a renunciar, independientemente de que me hayas puesto una fecha prospectiva, yo decir, no, la voy a tomar y la va a hacer efectiva hoy. Nos ha pasado. En esos casos, ¿qué se recomienda en cuanto a salario o en cuanto, ¿verdad?, a pagarle a este empleado? Porque la realidad es que yo renuncié, pero yo renuncié en esta fecha. Tú eres que me estás adelantando la fecha porque yo voy a dejar de cobrar 2 semanas. Claro, y el empleado podría pensar que es un despido, que esa renuncia adelantada configura una terminación, y yo he tenido casos donde eso ha pasado. Mi consejo en ese sentido sería que si el patrono entiende que el empleado representa issues de confidencialidad o issues de elementos de competencia envueltos, que acepte inmediatamente la renuncia con carácter de inmediatez y pague hasta la fecha que el empleado renunció. Claro, eso es fácil decirlo cuando es 1 semana, 2 semanas, y hay clientes que me dicen, no, yo no voy a pagarle nada, que se vaya ahora. Lo estás despidiendo. O sea, podría plantearse que lo estás despidiendo. Yo he tenido casos también donde el empleado abiertamente dice para dónde va
y se sabe que es la competencia a quien yo odio profundamente. Pues en esos casos, yo creo que se puede defender que es incompatible que la persona, luego de que renuncie, esté ahí y tendría que ser inmediata su renuncia y podríamos pelear el caso. Pero eso sería un litigio al que el patrono tenía que estar dispuesto a entrar adelantando la fecha de la renuncia, porque el empleado planteó o presentó su renuncia con una fecha de efectividad que si es adelantada, se puede entender que también eso configura un despido. Que para hacer un poquito, ¿verdad? Salvaguardar esa situación, la recomendación sería, ok, te puedes ir ahora, pero entonces déjame ver cuándo fue tu fecha de terminación y te voy a pagar el salario hasta esa fecha y así se cubre por todas partes. Sí, claro, esa es la recomendación, pero hay clientes que me dicen, Reinaldo, pero es que me renunció efectivo el 31 de agosto y estamos en junio. Yo no voy a pagarle todo ese tiempo, pues son decisiones que tenemos que tomar. Y sentarnos con la persona quizás y en alguna conversación decir, mira, yo creo que tienes que adelantar tu fecha de salida, hay una incompatibilidad entre el lugar que tú vas y entre el lugar donde estás, vamos a conversar sobre el tema, pero eso siempre se presta para controversias judiciales. Ahora que dices eso, no, y me río porque una vez me pasó. La realidad es que no es muy común obviamente en el campo escuchar que te renuncian con 3 meses. Sucede. Pero ha sucedido, me ha pasado. ¿Con qué frecuencia te pasa esto? O sea, la realidad es porque una persona pondría una renuncia a 3 meses, a lo mejor, al menos que tenga unos planes de irse del país, o sea, cosas como esa, pero la realidad es que si ya tú no quieres estar acá o de igual forma tienes otra oferta de empleo, tampoco el otro empleador te va a esperar 3 meses. Mira, en mi experiencia lo hacen personas que tienen posiciones en ejecutivas altas, que tienen la deferencia de... y saben que reclutar a alguien va a ser muy difícil y saben que hay muchos asuntos en transición que requieren una ordenada, ¿verdad? Relación entre el que sale y el que entra, para entonces que traigan a alguien para canalizar esa transición. En mi experiencia ha sucedido así. También hay gente que lo hace estratégicamente buscando que los voten. Y asesorados por un abogado dicen, renuncia, pero renuncia efectivo a septiembre, a ver qué hacen. Y entonces todas esas cosas uno tiene que verlas y manejarlas legalmente desde el punto de vista de acá. Sí. Ay, Dios mío, de todo, como digo yo, en la viña del Señor. Pero mira, de este tema y de otros más, tú tienes un seminario mañana, by the way, ¿no? El jueves es la transmisión del seminario de Escape. Y Escape es una organización de prevención a la violencia familiar y violencia contra los menores de edad y atiende, ¿verdad? Y entra a intervenir en esos hogares donde hay problemas de violencia. Y por los pasados 7 años, octavo con hemos hecho un seminario que recauda fondos y todo lo que se recauda va exclusivamente para Escape. En ese seminario participamos varios abogados, ¿verdad? Jorge Pizarro, Alfredo Hopgood, Víctor Rivera Hernández, Ildefonso López, participa también la señora Wanda Piña. Y lo que hacemos ahí es, llevamos temas de actualidad en el derecho laboral para darle a profesionales de recursos humanos y abogados y estudiantes y dueños de negocios herramientas para lidiar con las controversias más recientes en el derecho laboral. Este año vamos a hablar de acoso laboral, vamos a hablar de patrón sucesor en el contexto de Luma. Yo voy a hacer un repaso, el tema mío es un repaso por los cambios en la nómina para asegurarnos que estamos en cumplimiento. Alfredo va a hablar del tema de discrimen y acomodo religioso, que está interesantísimo, como unas guías nuevas que sacó el IOC el 15 de enero pasado. La invitación es a que se matriculen, pueden llamar al 287-6161. Llamando al 287-6161 o buscando en Facebook Escape Laboral. Y en la página de Escape Laboral está toda la información para suscribirse y a la página también, igualmente para matricularse en el seminario que se va a transmitir el jueves, este jueves a las 8:30 de la mañana, y todo lo que se recauda, tiene una duración de 3 horas, es absolutamente para ayudar a Escape en el esfuerzo grandísimo que hace para la prevención de violencia familiar en Puerto Rico. Pues miren, jóvenes, les queda poquito tiempo, poquitas horas, pero aprovechen y se matriculan porque no solamente van a tener información muy importante y valiosa, sino que es para una buena causa. Sí, eso no se da todos los días. Así que aprovechen y busquen www.escape. Pueden buscar en Facebook Escape Laboral. Escape Esa Laboral, es la más fácil. Laboral. Escape Laboral. Y esto es Recursos Humanos con Calle.